Muy buenos días, estimados participantes de nuestra sección de Filosofía de la Educación de la Universidad de Carabobo, desde la Facultad de Ciencias de la Educación. Quien les habla una vez más, el profesor José Tadeo Morales, y quien desea compartir con ustedes estas perspectivas interesantes. Para el día de hoy, reflexionaremos sobre dos elementos claves de la educación: el pensar y la crítica. Son dos términos que debemos ir dilucidando e ir aclarando, porque son parte fundamental del telos de la educación. Educar para pensar y pensar desde la crítica. Así que los invito a esta reflexión y a este recorrido a través de la filosofía como elemento fundamental que nos lleva a pensar, a discernir y a establecer críticas a la realidad. Aquí ordenamos bien, nos ubicamos en la pantalla y esperamos que se abra la presentación. Como les decía entonces, para nosotros es fundamental hoy referirnos a esta problemática y a esta temática. Ciertamente, si hay filosofía, debe haber pensamiento, y si hay pensamiento, debe generarse crítica. Crítica que la vamos a entender desde otra perspectiva y no como generalmente se advierte allí. Educar es, en primer lugar, para pensar. Y esto es un elemento clave. Como vimos en la sección de antropología, resulta que en la cultura venezolana nos llevamos mucho por la afectividad, por el corazón. Y hoy queremos ver que debe mediarse entre razón y corazón. Por eso nuestra filosofía, nuestro pensamiento, nuestra actitud educativa debe llevar al sujeto en primera instancia a que piense por sí mismo, como diría Kant, al sapere aude, a ser capaz de pensar por sí mismo. Y en este sentido, el pensar hay que entenderlo como una actividad, es un hacer, es un acto, es una acción. No es simplemente una idealidad o una reflexión fuera de la realidad. No, no, no. El pensar es un acto. Y aquí vamos a asumir dos pensadores importantes, como son el señor Martin Heidegger, filósofo alemán, muy reconocido como el filósofo más importante del siglo pasado, y uno de sus estudiantes tan noble y tan significativo en su pensar como él, que es nada más y nada menos que la señora Hannah Arendt. Y esto es importante, y por eso colocamos al inicio este subtítulo: pensar va más allá de resolver problemas. Una de las cosas que nos han enseñado con el pensar es solo a resolver problemas. Y sí, es bueno resolver problemas, pero hay que ir más allá de una simple resolución de una situación problemática. Por eso, el pensar para nosotros es una actividad que se da en el sujeto y que el sujeto desarrolla como elemento fundamental para analizar la realidad, para analizar el contexto, para analizar su entorno y sobre todo para analizarse a sí mismo. Por eso, la primera llamada de atención que nos hace el señor Heidegger es que lo que más merece pensarse en nuestro tiempo problemático es el hecho de que no pensamos. Y una de las cosas claves que tenemos en la escuela de gerencia es que si usted no piensa, otro piensa por usted. Por eso, lo más merecedor de pensarse es aquello que nos da que pensar. Y la realidad siempre es lo que nos da que pensar. Por eso muchas veces condenamos y cuestionamos a los filósofos. ¿Por qué? Porque la tarea del filósofo principalmente es pensar. Y fíjense, por eso el título de doctor es Philosophus Doctor, porque el doctor es el que piensa, el que genera pensamiento. Por eso es que el título más alto
que nosotros conseguimos en el espacio académico es el de doctor. ¿Por qué? Porque sería el encargado de pensar, el que ejecuta el pensamiento. Pero, ciertamente, para poder pensar, para poder llegar a pensar, tenemos que aprender a pensar. Y aprender a pensar no es eso que no, en alguna facultad se enseñaba como de HP y que los muchachos decían 2 horas perdidas. 2 horas perdidas, no, 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 no. Aprender a pensar significa aprender a cuestionar la realidad, aprender a ver más allá, aprender a trascender en la realidad, aprender a analizar la realidad, aprender a inteligir la realidad, aprender a cuestionar la realidad. Por eso, el hombre aprende en la medida en que su hacer y dejar de hacer los hace corresponder con aquello que en cada momento le es exhortado en lo esencial, en aquello que le llama la atención, aquello que le cuestiona el ser. A pensar aprendemos cuando atendemos aquello que da que pensar. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la realidad siempre nos debe dar que pensar. Por eso es que la filosofía es tan importante porque nos llama la atención permanentemente sobre la realidad. E insiste Heidegger, lo que el pensar en cuanto a percibir percibe es lo presente en su presencia. ¿Por qué? Porque el pensar nos actualiza, nos hace presentes la situación, el momento y la acción de pensar. Es decir, el pensar no es simplemente un recordar, es un actualizar y es un incorporar, es un analizar lo real. En él toma el pensar la medida para su esencia como percibir. Y esto es importante porque ya estamos hablando de inteligencia sentiente. Habíamos separado el inteligir del percibir y resulta que el inteligir es sentiente y lo veremos más adelante. Consecuentemente, el pensar es aquella presentación de lo presente que nos pone al ente presente en su presencia, es decir, que nos pone ante la realidad en ese accionar y lo que pone así delante de nosotros para que podamos estar frente al ente presente y en medio de él podamos mantener, soportar, resistir este estar. Es decir, que el pensar nos pone frente a la realidad, la actualiza, la reflexiona y es así como la podemos hacer propia. Por eso es que el rasgo fundamental del pensar ahora es representar. Pero este representar no es como una figura que se abstrae, sino que es presentar de verdad. Y por eso se realiza en el logos, palabra que significa aquí enunciado. Fíjense, hay una concordancia en lo que establece Heidegger en cuanto al conocimiento y lo que establece Kant, porque para Kant conocer es juzgar. Juzgar es establecer, poder decir que se conoce algo. Si yo conozco algo, emito juicio. Por eso, la teoría sobre el pensar, sobre el logos, se llama, por eso, lógica. Y esto es importante, porque siempre va a haber una lógica. Y hoy en día las lógicas han cambiado y las maneras de argumentar han cambiado. Por lo tanto, uno de los elementos significativos que tiene el pensar es el argumentar. Y el argumentar siempre va establecido y organizado mediante una lógica. Por eso, la teoría sobre el pensar, sobre el logos, se llama lógica. Y fíjense la referencia. Kant toma de manera sencilla la característica del pensar como la representación de cuando determina el acto fundamental de pensar, el juicio. Emitir juicios es decir que una cosa se conoce. Si yo conozco, puedo hablar de ello. Y al hablar de ello, emito juicios. Ojo, aquí el juicio significa tener capacidad de hablar sobre la realidad que conozco como representación de una manera del objeto. Por eso es que los juicios tienen que ser verdaderos, no pueden ser falsos.
Y ciertamente este autor llamado Zubiri dice que la actividad del inteligir es lo que formalmente llamamos pensar. Por eso, el pensamiento es fundamentalmente darse cuenta, discernir, aclarar. Y esto es clave. Pensar no es solo pensar lo que las cosas, lo que son las cosas desde un punto de vista, por así decirlo, propiamente de lo que las cosas, sino que también se piensa, por ejemplo, en lo que hay que hacer, en lo que se va a decir. Repito, pensar no es solamente pensar lo que las cosas desde un punto de vista para lo que son las cosas desde un punto de vista, para así decirlo, teorético. No es solamente la parte teórica, sino que se piensa solo en la realidad propia de lo que llamamos cosa. Por eso se piensa, antes de hablar, se debe pensar a lo que se va a decir, se debe pensar antes de actuar. ¿Por qué? Porque de alguna manera hemos separado pensamiento y acción. Hemos separado el pensar como algo autónomo y separado de la realidad. Y esto es crítico. Por eso es que, insiste Zubiri, pensar es un inteligir que está abierto por lo real mismo. Es la búsqueda de algo que allende, que trasciende lo que yo estoy entendiendo ya. Pensar siempre es pensar en lo que trasciende, en lo que va más allá. Por eso pensar es una intelección incoada. No es algo meramente conceptivo, no es simplemente llegar a un concepto, sino que concierne muy gravemente a la marcha misma del inteligir mismo. Es decir, es una actividad, es un movimiento permanente, es una construcción permanente. Un pensamiento no es un punto de llegada, sino que se convierte en un punto de partida. Por eso es que cuando decimos que cuando usted analiza una teoría, esa teoría se convierte en soporte para generar otra teoría. Y es por eso que inteligir es actualizar lo real, es hacer patente, es hacerse ya. Lo real es el dato para pensar y pensar es la actualización de la realidad. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta para el momento de hacer investigación. Pero fíjense, es punto clave el pensar. Educar para pensar. Educar es significatividad de que el sujeto genere su pensar, y esto es importante. Y es por eso que la señora Hannah Arendt, filósofa que les invito a hacer lectura de Hannah Arendt, es extraordinaria. Nos habla de pensar y juzgar como carácter preventivo del mal. Hannah Arendt es una filósofa que se ha distinguido por un tema crucial que se llama la banalidad del mal. Y entonces, por eso ella nos refiere, ¿qué se hace cuando se piensa? Aunque el pensar no produce por sí mismo buenas acciones como la virtud pudiera enseñarse, solo se enseña los hábitos y la costumbre, el pensar nos advierte la realidad. ¿Por qué? Porque según los estudios de ella, hemos visto cómo hay sociedades que han dejado de pensar, sociedades que dejaron de pensar, y si tú no piensas, otro piensa por ti. Y si otro piensa por ti, otro asume los cuestionamientos de la realidad y tú lo que haces es favorecerlo. Incluso usted puede votar, pero no elegir, como sucede muchas veces en los regímenes totalitarios, donde sí, usted corrobora con su voto, pero realmente no es usted el que decide, ya otros han decidido por usted. Por eso es importante, según Hannah Arendt, enseñar a pensar para que no caigamos en la banalidad del mal. Y esto es un tema extraordinario. Por allí les dejaré una conferencia después sobre esto. Por eso es que también para ellos el pensar siempre es crítico, porque el pensar es darse cuenta de la realidad. Y lo establece Sanabria en referencia a Hannah Arendt. El carácter preventivo del pensamiento frente al mal se encuentra en su carácter autodestructivo. Por ello, no consiste en crear definiciones, sino en pensar de modo crítico. Ya el pensar es crítico y después analizaremos lo que es crítica. Es la búsqueda de significado
que no deja resultados, tan solo la pérdida de la seguridad de la que antes se asumía irreflexivamente. Claro, cuando usted piensa y se da cuenta, entonces establece, caramba, mira los fallos, mira las cosas que no resultaron. Ese es el rasgo autodestructivo del pensamiento y es posible comprenderlo a partir del ejemplo de Sócrates, que según Hannah Arendt fue alguien que pensó. ¿Y por qué era alguien que pensaba? Porque era alguien que increpaba, que cuestionaba y que iba advirtiendo y dilucidando la realidad. Y por eso era que Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada, y en ese no sé que no sé nada debo conocerme a mí mismo. Conócete a ti mismo. Y eso significaba cuestionar, criticar desde un punto de vista filosófico. Por eso es que para Arendt se describe el pensamiento como una actividad que consiste en examinar de modo crítico, en liberarse de prejuicios y en perder la seguridad de aquello que se asumía irreflexivamente. El carácter destructivo del pensamiento deshace los pensamientos congelados, es siempre un generar inestabilidad, es decir, los prejuicios. Eh, Aquí tenemos que ir al campo fenomenológico, al campo de Husserl y analizar lo que significan los prejuicios. Los prejuicios son a veces los mismos paradigmas que la gente tiene antes de comenzar a pensar. Por eso es que el pensamiento socava todos los criterios establecidos. Por eso es que el pensamiento siempre es crítico. Y que cuando usted piensa, como lo dice Hannah Arendt y como lo dice Heidegger, ya de alguna manera está generando crítica. ¿Por qué? Porque todos los valores y pautas del bien y del mal son cuestionados. Si es bueno, porque es bueno, y si es malo, porque es malo. En ese sentido, aclaremos aquí lo que es la crítica. Pensar críticamente y analizar, o sea, pensar, según esto, pudiésemos entender, queridos estudiantes, que pensar críticamente ya es una redundancia, porque ya al pensar el sujeto se da cuenta de la realidad, ya el sujeto establece la realidad. Ahora, ¿qué es la crítica? Insisto, la crítica kantiana no tiene que ver con eso que salen por allí diciendo de una actitud crítica. La crítica se ha malentendido, a mi manera de ver, de acuerdo a lo que plantea Kant. Fíjense, como reseña muy bien Coleman, el problema de la crítica es el problema de los fundamentos, es el análisis de las posibilidades, de las condiciones de posibilidad. Entonces, criticar tiene que ver con discernir, y lo veremos más adelante. ¿Por qué? Porque la razón no conoce más que lo que ella se produce según su bosquejo, que debe adelantarse con principios de juicios, o sea, con principios de conocimiento, y obligar a la naturaleza a responder a sus preguntas y no dejarse conducir por andaderas, es decir, cuestionar libremente en función de los principios. Fíjense que crítica de verdad, sobre todo desde el punto de vista marxista, ha sido para mí demeritado el término crítica. ¿Por qué? Porque no, cuestionar la realidad, increpar la realidad, no significa hablar mal de ella. Esto es importante y lo veremos más adelante. Y aquí está. Un elemento fundamental de la crítica se dio en la dialéctica. ¿Por qué? Fíjense cómo tenemos los dos extremos. El idealismo puro y el materialismo puro. O el cuestionamiento de la tesis de Feuerbach de Marx. Dice, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Es decir, el pensamiento y el pensar y la crítica no necesariamente generan acciones. Esto es un elemento que después hay que trabajar, lo que llama Kant la voluntad de acción. ¿Por qué? Porque ciertamente usted puede pensar mucho y eso no lo va a cambiar. Por más que usted le enseñe a un niño valores y principios, si no desarrolla virtudes, el muchacho va a pensar muy bien, pero no necesariamente obra de acuerdo a lo que ha pensado. Fíjense ustedes que en cambio, en el mundo griego, conocer el bien, el que usted conociese el bien, estaba obligado a ejecutarlo. Aquí
nos hemos visto con los dos extremos. Cuando se da el pensamiento puro y cuando se da la actividad pura. Y criticar no es increpar al otro y sacarle los trapitos al sol al otro. Eso no es crítica. Que es lo que algunos piensan, que criticar es ir a lo personal. No, criticar, según Kant, y necesario para el pensar filosóficamente o para hacer filosofía o pensar desde la filosofía, es buscar los fundamentos. No tiene que ver con sacar trapitos al sol. No que si este presidente, pero es que el otro presidente, no, eso no es crítica, eso es charlatanería. Y sería bueno que analizaran el trabajo de Heidegger, qué significa pensar, y sobre todo cuando pues se queda en la charlatanería. Eso es otra cosa. Criticar es eso, buscar fundamentos, ya lo veremos. E incluso el mismo Marx sintetiza entre las dos acciones, entre el pensar y el actuar, lo que él llama la praxis. Por eso es que, como dice Bernard, Marx en cuestionamiento a Hegel manifiesta que lo que caracteriza a la filosofía en general como actitud global del hombre es el hecho de ser un esfuerzo de pensamiento teórico o especulativo. Y esto es importante, porque teorizar no es echar cuenta, teorizar es dar cuenta. Superar la especulación será pues realizarla por la acción. El pensamiento queda suprimido en una actitud permanentemente especulativa, puramente especulativa, pero conservado en cuanto a su alma de actividad práctica. No contemplar, sino actuar y subordinar el pensamiento a la acción. Esto ha sido hasta un elemento positivo, pero puede ser un elemento negativo. Si el pensamiento está subyugado a la acción, no hay trascendencia. Nos quedamos en un materialismo. Entonces, creo que el punto de vista del filósofo es el pensar y que cada acción debería ser reflejo del pensamiento. Por eso, en el campo de la ética, lo estudiarán ustedes, sobre todo el elemento voluntad, en que discierno, aclaro la realidad y actúo. Y actúo. No simplemente actúo sin pensar. Mucha gente actúa sin pensar. Por ejemplo, lo sucedido en Venezuela. ¿Cuánta gente no vota sin pensar? Y no ha votado a lo largo de la historia sin pensar. Y por eso hemos estado metidos en situaciones tristes. ¿Por qué? Porque hemos actuado más con el corazón que con la razón. Por eso lo dice muy bien Semmelmann, tremendo filósofo fallecido recientemente en el 2013. Dice, el elemento praxis. ¿Qué tiene que ver praxis? Donde acción, reflexión, esa dialéctica, en ese sentido, se mantiene. El conocimiento exige supuestos que permiten organizar el movimiento racional de apertura. Siempre hay un punto de partida. El conocimiento en la historia debe caminar en la dirección hacia ese filosofar espontáneo, es decir, a ese pensar natural, que es la forma embrionaria de la ciencia crítica, sin la cual no hay racionalidad posible. Por lo mismo, sus supuestos han de ser también los de la conciencia crítica. Conciencia significa con conocimiento. Conciencia significa darse cuenta. Entonces usted tiene que aprender a pensar dándose cuenta de cada uno de esos elementos, que no se realiza en productos formales cognitivos, sino que a veces trasciende. Sí, Kant ya hablaba de los límites de la razón y que a veces la razón misma piensa más allá de ella. Esto es un elemento significativo. Por eso, dice él, la razón en verdad debe liberarse de toda estructura que provenga de algún marco parametral cristalizado, sea este producto de la experiencia, del sentido común, de la acumulación del conocimiento, de la ideología o la religión. Y esto es importante, sobre todo los dos últimos elementos, ideología y religión. Muchas veces una religión se convierte en ideología y una ideología en religión. Y cuando esto sucede, se desarrollan lo que llama el autor los
planteamientos o los principios parametrales cristalizados, es decir, como diría Bachelard, cuando el conocimiento entorpece el conocimiento mismo, o como diría el Papa Francisco, las ideologías llevan a totalitarismo. ¿Por qué? Porque la gente no piensa, sino que asume, cristaliza la razón, cristaliza el fundamento y entonces no es capaz de pensar más allá. Por eso, no es aceptable restringir el concepto de razón a los límites cristalizados por la experiencia. La experiencia es importante, pero la razón trasciende a la experiencia. Y es por eso es necesario devolver a la razón humana su función turbulenta y agresiva. ¿Por qué? Porque nos desmoviliza, que multiplicaría las ocasiones de pensar, liberándola del recurso monótono de la certidumbre de la memoria. Es decir, la memoria es importante, pero hay que trascender la memoria. Y promoviendo la razón polémica al rango de razón constituyente. Es decir, no solamente quedarnos en esa situación de desequilibrio, sino tratar de reorganizar, tratar de reconfigurar y establecer parámetros muy importantes. Por eso, fíjense, cuando hablamos de razón y de razón crítica, hay que entender lo que es realmente crítica. De acuerdo al Diccionario Etimológico de Chile, dice crítica, deriva del griego crítico, separa lo bueno de lo malo, es decir, purifica, aclara. Críticos, relativo al que juzga, es decir, un crítico es alguien que tiene conocimiento. Y crités, el que juzga, decide. Además de crinei, separar, decidir, acrisolar, purificar, extraer la esencia. Y es diferente de opinión. El que opina es porque generalmente está de acuerdo con lo que se dice. Dame tu opinión, es porque yo voy a corroborar. Pero cuando yo establezco una crítica, no es que te voy a cuestionar a ti o te voy a criticar tu conducta, sino voy a analizar los fundamentos. Por eso hay que reentender el elemento crítica en atención a lo que plantea nada más y nada menos que el señor Kant. Criticar no es de sacarte los trapitos al sol, como la gente piensa, o manifestarte, como decía el mismo Marx le decía a la gente en su nueva Gaceta Renana, cuando algo no le gustaba, le decía, te voy a destruir, voy a sacar en el periódico las cosas negativas tuyas. Eso no es crítica, eso es chisme. Para Kant, criticar es, vamos a buscar los fundamentos, vamos a analizar la axiomática que esté de fondo. Y cuando se genera una crítica auténtica, también hay que tener en cuenta la razón, los principios rectores del pensamiento. ¿Por qué? Porque como lo vemos aquí, según nuestros queridos dos profesores, de verdad, de quien me siento orgulloso haber compartido con cada uno de ellos momentos muy interesantes con el doctor Miguel Ángel Martínez. De verdad, compartí elementos significativos y momentos intelectuales y ni hablar de Alejandro Moreno, de verdad, quien fue un maestro en nuestra querida facultad. Fíjense que también hay que analizar hoy en día los principios del razonamiento, porque la lógica aristotélica ha cambiado. La lógica, los principios fundamentales del razonamiento necesarios para emitir juicios y tratar de describir o mostrar o demostrar una realidad han cambiado. Por eso hoy hablamos de los distintos pensamientos de las lógicas, de la razón, de la recta razón, que era la aristotélica, de la razón calculadora de Hobbes, de la razón sintética de Kant, de la razón instrumental, muy importante, de la escuela de Frankfurt, de la razón lógica de Husserl, de la razón dialéctica de Hegel. Por ejemplo, hoy hay mucha gente que dice que la dialéctica ya tiene que dar paso a la dialógica. Entonces hemos pasado del contraste y de la contraposición que nos llevaría a una síntesis a un encuentro de diálogo.
Entonces, si la dialéctica de Hegel tiene que dar paso a la dialógica, ¿cómo quedan las teorías sustentadas en la dialéctica materialista como el marxismo? Eso hay que irlo pensando. La razón histórica de Dilthey, la razón vital de Ortega y Gasset, la razón práctica de Berzón, y ¿por qué no? La razón fundamentada en la episteme popular, el cómo el pueblo piensa, cómo la gente llana de la situación que vive en las zonas populares venezolanas y latinoamericanas, cómo piensa, cómo organiza. Entonces ya hay distintas maneras de razonar. Y eso es lo que hay que tener en cuenta cuando se habla de crítica. No se puede generalizar. Y es por eso que cada una de esas razones tiene una lógica, tiene principios que estructuran y nos determinan la consecuencia o que nos hacen establecer el juicio de la realidad que se enuncia. Ciertamente, y es muy importante lo que dice nuevamente el doctor Martínez y sobre todo lo que dice Prigogine. En primer lugar, porque estamos llegando al final de la ciencia convencional. Han emergido nuevas lógicas, nuevas maneras de pensar, y creo que esto lo estamos viviendo con esta pandemia, que hay que pensar diferente. Como decía el señor Einstein, solamente en los momentos de crisis lo único que supera el pensar es la imaginación. Y se vuelve la imaginación más importante que el conocimiento, porque la imaginación nos hace ir más allá. La imaginación allende el pensamiento mismo. ¿Por qué? Porque como lo dice muy bien el profesor Martínez, no solamente estamos ante la crisis de los fundamentos del conocimiento científico, sino también del filosófico y en general ante una crisis de los fundamentos del pensamiento. Una crisis que genera incertidumbre en las cosas que afectan al ser humano. Y esto precisa y paradójicamente en un momento en que la explosión y el volumen de conocimiento pareciera no tener límites. Esto lo afirmaba el profesor Martínez en 1994. Y fíjense, todavía en el 2013, en su último texto, hacía otra correspondencia a este llamado. Es decir, estamos ante una crisis de pensamiento, donde las cosas naturales, la pandemia provocada de alguna manera buscando un nuevo orden económico y un nuevo orden social, ha desmovilizado el pensamiento, ha desmovilizado nuestra acción y nuestra concepción de la realidad, lo que significa que debemos seguir pensando. Y es por eso que uno de los elementos significativos y más importantes de la educación es enseñar a pensar. Y enseñar a pensar es hacer filosofía. Por eso la filosofía es clave, con esa actitud permanente de asombro y de admiración. Lo importante que es pensar y lo importante que es analizar la realidad. Teniendo presente, queridos colegas educadores, queridos participantes de este curso de Filosofía de la Educación, si usted enseña a un sujeto a ser crítico, tenga en cuenta que el primero que va a ser cuestionado y criticado va a ser usted. Ese es el reto del educador, que es el primero que se va a montar en esa olla de presión para ser cuestionado por los estudiantes. Por eso es que en un telos educativo decía muy bien el gran Don Bosco que en un proceso educativo muchas veces no se sabe quién educa a quién. Si el educador al educando o si el educando al educador. Ambos terminan en un crecimiento crítico, en un crecimiento de reflexión, donde pensamientos, razonamientos, visiones y sobre todo esperanzas compartidas se convierten en el elemento central. Por eso no hay mejor significatividad del pensamiento que el pensamiento mismo como crítica. Y esto tiene que ver también con esos elementos y esas perspectivas de la gente que
habla de pedagogía crítica y elementos críticos. No, 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 no. Pedagogía crítico y elementos críticos no significa enseñar política, o sería enseñar auténticamente política, pero no es enseñar partidismo. El pensar tiene que ser y será siempre un pensar crítico. Gracias, queridos estudiantes. Nos vemos en nuestra próxima reflexión y me despido de ustedes dejándoles esta semillita. No hay pensar que no sea crítico. Si no es un pensamiento crítico, soportado sobre una lógica, no es un pensar. Y por eso hay que tener mucho cuidado en que no nos dejemos llevar por las ideologías. ¿Por qué? Y ahí comparto con lo que dice nuevamente nuestro querido Papa, el Papa Francisco. Las ideologías nos llevan a totalitarismo y los totalitarismos nos llevan a actuar, se dan, mejor dicho, porque actuamos sin pensar. Queridos muchachos, muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima actividad académica. Feliz día.